Continuamos entonces con el doctor Juan Gustavo Corbalán. Sí. Que participás para el concurso 45 para ser juez contencioso administrativo de primera instancia. Sí. ¿Qué te ha motivado para participar de este concurso y pretender ser juez de nuestro fuero? En primer lugar, desde temprana edad, antes inclusive de ingresar a la facultad, me desarrollé como meritorio en un juzgado y en mis 13 años de justicia federal he aprendido a tener pasión por el derecho y por la justicia, y eso después, en estos últimos 3 años, que he desempeñado mi tarea en la administración pública, creo que esas dos visiones completan un poco el panorama para poder desarrollar un cargo que creo que encarna un poder público y un servicio a los ciudadanos, y creo que es un lugar en el cual uno puede coadyuvar a fomentar los principios republicanos, democráticos, e inclusive, que es lo principal, tratar de efectivizar los derechos de los ciudadanos, o concretarlos o coadyuvar a que se efectivicen. ¿Cómo ves desde esa óptica el Solver Repete? Que en nuestra ciudad tenemos cierta forma de verlo muy diferente como matices a la justicia federal o a lo que sostienen las administraciones. creo que la tutela judicial efectiva, que se consagra a partir de ya el artículo 18 de la Constitución, pero que se afianza con el Pacto de San José en el artículo 8, desde ya que estipula un principio amplio de acceso a la justicia, con lo cual a priori el Solver Repete parecía contradecir, es decir, el pago previo parecía contradecir el derecho a acceso a la justicia. Lo que en mi opinión habría que analizar es, primero, utilizar la herramienta que es el beneficio de litigar sin gastos para un sujeto que no tenga recursos, en primer lugar. Y en segundo término, a priori no debería ser nunca utilizado en caso de multas de carácter represivo, es decir, bajo ningún punto de vista un sujeto que le imponga una multa le podría exigir, porque no habría relación entre el fin buscado y el resultado perseguido. Y obviamente después está esta puja entre la Corte Suprema de Justicia y quizás el Tribunal Superior, en el sentido de que la Corte es mucho más, ha convalidado el Solver Repete, y el Tribunal Superior, si bien lo ha convalidado en ciertos casos, pero pareciera ser como que hay un atisbo de aspirar a que el Solver Repete se elimine, que creo sería algo saludable en principio. Y ya que mencionaste las infracciones tributarias, ¿vos creés que son aplicables los principios del derecho penal o no? Hay varias versiones, en el sentido de que está la tesis penalista, está la tesis administravista, o está la tesis publicista, digamos. Hay diferentes tesis con determinados autores. En mi opinión, y siguiendo también la jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Superior y de la Corte Suprema, yo creo que los principios del derecho penal son aplicables a las infracciones administrativas. Es decir, yo me enrolo en la tesis penalista porque creo que los principios y garantías del derecho penal tienen que ser aplicados a multas que se utilizan en el derecho tributario de carácter represivo. Es decir, la naturaleza jurídica de la multa es lo que determina los principios aplicables. Al tener naturaleza jurídica de carácter represivo, no veo ningún argumento sólido para aplicar otra doctrina al caso, que no sea la de la tesis penalista, sin desconocer las otras tesis que son respetables. ¿Conocés, a vos te ha interesado el derecho a la información, ¿no? Sí, sí. ¿Conocés el derecho a la información en la ciudad, que regambre distinta tiene respecto del federal? En el orden federal, el decreto 1172 del 03 es el que regula en materia federal, y la ley 104, con su respectiva reglamentación, es la que reglamenta ciudad. La de ciudad es anterior, y de hecho es una de las más, podríamos decir, que más garantiza el acceso a la información, y no veo en principio grandes diferencias entre uno y otro sistema de acceso a la información, por dos cuestiones básicas. La primera es que en ambos casos se asegura se invierte el criterio lógico de legitimación, es decir, a priori el sujeto no debe demostrar que está legitimado para acceder a la información, sino que eventualmente es el Estado quien debe demostrar que el sujeto no está legitimado. Esto se mantiene tanto a nivel de ciudad como a nivel federal. Y por otra parte, también se exige que el Estado, al garantizar la publicidad de los actos de gobierno, también se exige que el Estado tenga
deba excepcionar por ley o que las excepciones al acceso a la información pública sean de carácter restrictivo. Esto obviamente por el principio de publicidad de los actos de gobierno que consagra tanto la Constitución nacional como local. O sea, no ves mayor amplitud en ciudad. Yo creo que puede ser un poco de mayor amplitud en la ciudad, pero por lo que he apreciado de ambos sistemas, los elementos estructurales de ambos sistemas son similares en cuanto a nación y ciudad. Hacemos una pregunta más institucional. Sí. Y si tenés objeciones a la Ley 7 en cuanto esta dispone que los nuevos juzgados se integran con personal en un porcentaje determinado dispuesto por el Consejo. No tengo ninguna objeción ni de orden organizacional ni de orden institucional. Es más, creo que si el Consejo es quien está seleccionando a los integrantes del Poder Judicial, veo absolutamente lógico que también tenga participación en la conformación de los equipos de los que van a resultar jueces, con lo cual hasta lo veo saludable, institucional y organizacionalmente. Muchísimas gracias. Gracias. Disculpas por la confusión del nombre.